jardín histórico es una composición arquitectónica y vegetal. Es expresión de una época, de un estilo, de un propietario, incluso de un diseñador. Este predio que tiene sus edificaciones, que tiene sus rincones, esta singularidad que es la Quinta Capurro, fue declarada Patrimonio Histórico. Las ciudades, Montevideo, Santa Lucía, San José, Canelones, con diferentes nombres fueron fundadas según algo que se llamaba leyes u ordenanzas de Indias. Era un momento de que se salía de la Edad Media, de aquellos cascos con muchos problemas de sanidad, se generaba en el punto más alto una plaza, como es la Plaza de Santa Lucía, de la Villa San Juan Bautista. Y alrededor de esa cuadrícula habían chacras, que eran las que producían. Villa San Juan Bautista, como se la conocía Santa Lucía en su entonces, era un lugar visitado por la aristocracia montevideana y la llegada del tren en 1872 hace que esa llegada sea más masiva. Aquellas familias que tenían más poder económico, en el verano se iban del casco histórico de Montevideo. ¿Por qué se iban? Porque en verano por el puerto entraba la fiebre amarilla, el cólera, entonces se iban. Primero a las Quintas del Prado, después salió el pueblo de recreo Villa Colón y después los caminos no eran buenos. ¿Por qué se trasladaban las familias? Por el tren. Una de las familias que llega a Santa Lucía fue la familia Capurro Ruano, que él se interesa por diferentes predios. Un año después, en 1873, logra comprar este predio que conocemos hoy como Quinta Capurro y logra obtener 9 hectáreas conformadas por 2 padrones. Cuando Capurro compra esta propiedad, él compra una chacra con algunas piezas de ranchos y con un terreno muy rústico de producción. ¿Él en qué la transforma? 1873. En una casa quinta. ¿Cuál es la diferencia entre una chacra y una casa quinta? Que hay una residencia rodeado de, como dice la arquitecta Margarita Montañés, un jardín ornamental o un parque ornamental. Esa es la diferencia. La casa quinta Capurro, o la Quinta Capurro denominada, tiene la residencia, otras construcciones anexas, son para el servicio, los cuidadores, los huéspedes, un parque y un jardín, y más allá, lo que hoy está libre de plantaciones, era el lugar donde se producía, había plantaciones de producción. La construcción del parque fue todo una aventura para el matrimonio Capurro Ruano. ¿Por qué? Porque Capurro en sus estudios en Italia, sobre todo en Europa, trató de vincularse y de tener conocimientos de arboricultura y floricultura. Eso le trae aparejado en este proyecto un conocimiento base de lo que podía estar viendo, trayendo, colocando en este sitio. Era un refugio, pero un refugio que lo creaban según su gusto, sus ideas, lo que ellos habían visto en viajes o lo que su cultura les permitía acceder. Un oasis que, verde, con sombra. Las distintas especies venían en barco, que eran especies compradas directamente y elegidas directamente por la familia. Venían plantines que llegaban hasta el parque donde se dejaban en una zona de aclimatación que se generó con una especie que se llama Thuja orientalis. Se hizo un laberinto con esa especie. Todo es follaje perenne, porque era la moda europea, porque además vos necesitabas la sombra, las señoras eran muy blancas, estaban bajo el parasol siempre. Así que, es un poco una historia que tiene que ver con una época, con un estilo, como hoy les dije. El gusto y el conocimiento de los capurros ruanos del matrimonio fue lo que generó esto. El 90% de las especies del parque son de origen de Europa, Asia, Australia y Estados Unidos. Es una colección, porque yo acá estoy abajo de una magnolia de origen de Estados Unidos,
Más allá tenemos una glicina de la China, el Agathis robusta de Australia, Phoenix canariensis que vienen de las Islas Canarias, las cañas que vienen de Asia. Ese es el valor, ese conjunto, esa colección que ellos armaron siguiendo el gusto personal o asumiendo gustos que en aquel momento era lo que, bueno, había la posibilidad que había. Nosotros tenemos una Juvea Spectabili, que es un coco chileno, que no lo trajo Capurro desde el lugar de origen, sino que sus primos, los de Castro, le regalan este ejemplar y Capurro lo aclimata, lo coloca en determinado sitio y hoy por hoy ese es el mejor ejemplar que tenemos en el Uruguay. Tenemos la galería con la glicina color azul, tenemos otra glicina que su floración es blanca, que no es tan común en esta zona de nuestro país. Las camelias de Japón. Y acá hay que mencionar que la gran colaboración y contacto que tenía Capurro con el primer horticultor que llegó al Uruguay, Pedro Antonio Margat. Él se instaló muy cerca de acá, en lo que se llama la estación Margat. Tenemos más de 24 ejemplares de camelia japónica con distintas tonalidades de floración, desde el blanco hasta el fucsia, con flor simple, con flor doble. Estos son guayabos del país, su nombre científico es Aca selowiana, son originarios de Brasil, del sur de Brasil y del norte de Uruguay. La idea desde Quinta Capurro es promover el consumo de frutos nativos, que la gente conozca qué propiedades nutricionales tiene también. Dejamos que los visitantes vengan con sus bolsas y puedan cosechar libremente, con la condición de que no rompan las plantas. En estos parques que tienen aproximadamente 150 años y que han transcurrido algunos cambios, se pueden notar, por ejemplo, en las zonas de producción que tenía Quinta Capurro, lo que son predios vacíos, los cuales hoy son utilizados por la gente de la localidad como lugar de recreación dentro de la quinta, y también lo que eran las zonas de viñedos y son hoy parques alternativos. Estos parques hay que aclarar que son hechos por las aves. Al dejar la zona de producción vacía, estos fueron ganando ese territorio y hoy podemos tener especies exóticas como indígenas conviviendo en un mismo sitio. Las especies de mayor porte aproximadamente son unas 30. Tenemos los árboles del papel, tenemos un ejemplar que es una melaleuca y el otro es un calistemo. Tenemos el damara o Agathis robusta o árbol del hielo, se le llama también, que tiene una altura aproximada de 30 metros. Estamos justo en el cañaveral de Bambusa tuldoide, que su origen es Asia, con la peculiaridad de que su longitud es unos 450 metros. Es uno de los cañaverales más largos que el Uruguay tiene. Tanto los caminos como los senderos, como la camelinería interna del parque estaba pensada para el matrimonio y sus 8 hijos, no para tanto público como el que hoy nos visita. Por eso un poco algunas intervenciones del ensanchamiento de estos caminos, pero hay que dejar que es todo original de la época. El jardín estuvo cerrado, abandonado desde que fallece Emma Ruano hasta el año 1992, donde la Intendencia compra el predio y recién, años posteriores, se empiezan con pequeñas intervenciones en el predio. Hay trabajos que se hicieron para la gente con dificultades visuales, hay rampas o pavimentos para mejorar el desplazamiento. No solamente tiene su valor como parque de recreación, sino como su alta biodiversidad, que eso tenemos que cuidar y ser conscientes de que esto no lo vemos en todos lados. Este legado, los propietarios nunca lo vieron, lo estamos disfrutando las generaciones posteriores. El valor del parque, como yo siempre digo, es uno de los pulmones de la ciudad, por su área verde, por su área vegetal, porque cumple múltiples funciones.
es un gran oasis para esta ciudad, que a pesar que tiene sus parques, pero es un lugar muy querido. Eso también, el afecto, el cariño por este patrimonio, que es un patrimonio de toda la sociedad.